Ay, lo quería con leche de almendras. ¿Por qué el silencio? Estamos ante una de las revoluciones feministas más importantes y valientes de la historia. ¡Coqui! ¡Ay, no me hagas correr, querida! Dale, es hora de levantar la voz. ¡Coqui! ¿Estás organizando la flotilla? ¿Estás yendo a buscar un megáfono? Are you talking to me? ¿De qué estamos hablando? Dilo tuyo, Cookie. Es culpa del imperialismo. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos de cartón, las feministas selectivas de pancarta que siempre miran para un solo lado? La perfumada colonia de artistas que repite discursos que ya no le brindan apoyo a la resistencia ni gritan Irán libre. ¿Están de vacaciones? En Irán las mujeres están liderando una revolución, quitándose y quemando su hijab, luchando por su libertad, jugándose la vida, rebelándose contra el silencio, contra un régimen teocrático que las oprime, un régimen que tortura, mata y aísla para que el mundo no se entere de su lucha. ¿Qué van a decir ahora los intelectualoides de Cafetín, No, el derecho internacional, no, son sus costumbres y hay que respetarlas, aunque el ayatolá sea un tirano. Y en lo que va de días haya matado a miles de personas, no, solo la autodeterminación de los pueblos los va a salvar. ¿Qué le van a explicar también a los iraníes cómo es su país, cómo tienen que vivir? Qué raro que no organizaron una flotilla, digo, para ir a defender al pueblo que está siendo masacrado. Claro, ¿cómo van a morder la mano que les da de comer? O solo querían la fotito, no hay hashtag, no hay marchas, no hay paros, deben estar muy ocupados defendiendo a Maduro. Hacen silencio para proteger al relato, la fantasía ideológica que construyeron. Cuando la lucha incomoda al relato, pone en jaque las ideas, las creencias, el opresor no encaja con la narrativa, no es el enemigo que debe ser, el micrófono se apaga y no es una protesta, es una revolución. Le dejo este besito. ¡Cookie! ¿Dónde estás? ¡Cookie! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa que no decís nada sobre Irán? Ay, lo quería con leche de almendras. ¿Por qué el silencio? Estamos ante una de las revoluciones feministas más importantes y valientes de la historia. ¡Coqui! ¡Ay, no me hagas correr, querida! Dale, es hora de levantar la voz. ¡Coqui! ¿Estás organizando la flotilla? ¿Estás yendo a buscar un megáfono? Are you talking to me? ¿De qué estamos hablando? Dilo tuyo, Cookie. Es culpa del imperialismo. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos de cartón, las feministas selectivas de pancarta? ¿Qué pasa?
cerró el helicoide. La OEA no cerró el helicoide. Unión Europea no cerró el helicoide. Internacional Socialista nunca le ha importado cerrar el helicoide. El Partido Demócrata y los progres que andan por ahí no cerraron el helicoide. Ningún ganador del Premio Nobel de la Paz cerró el helicoide. El helicoide lo está cerrando la administración del presidente Trump con ayuda de Marco Rubio. Esa es la realidad y a ustedes les duele. Entonces, ¿a quién realmente le importan los derechos humanos? Están hablando sobre que Trump no lo está haciendo gratis. Lo único que creen que las cosas son gratis son ustedes, los de izquierda. No es gratis. Gratis es el petróleo que Venezuela le daba a Cuba por más de 20 años. China está obteniendo petróleo de Venezuela desde hace tiempo al 40% de descuento. Por ahí podemos seguir hablando de todas las transacciones que ha hecho Venezuela con otros países donde básicamente les ha regalado el petróleo. Y esos países nunca hicieron nada para proteger las torturas que el gobierno de Chávez y Maduro le hacía a los venezolanos. La ONU no cerró el helicoide. La OEA no cerró el cerró el helicoide. La OEA no cerró el helicoide. Unión Europea no cerró el helicoide. Internacional Socialista nunca le ha importado cerrar el helicoide. El Partido Demócrata y los progres que andan por ahí no cerraron el helicoide. Ningún ganador del Premio Nobel de la Paz cerró el helicoide. El helicoide lo está cerrando la administración del presidente Trump con ayuda de Marco Rubio. Esa es la realidad y a ustedes les duele. Entonces, ¿a quién realmente le importan los derechos humanos? Están hablando sobre que Trump no lo está haciendo gratis. Lo único que creen que las cosas son gratis son ustedes, los de izquierda. No es gratis. Gratis es el petróleo que Venezuela le daba a Cuba por más de 20 años. China está obteniendo petróleo de Venezuela desde hace tiempo al 40% de descuento. Por ahí podemos seguir hablando de todas las transacciones que ha hecho Venezuela con otros países donde básicamente les ha regalado el petróleo. Y esos países nunca hicieron nada para proteger las torturas que el gobierno de Chávez y Maduro le hacía a los venezolanos. La ONU no cerró el helicoide. A veces algunos usuarios se representa Podemos, ¿verdad? Yo represento a Podemos. Sí. Podemos, un partido que es xenófobo y antivenezolano. Bueno, nosotros hemos... No, lo dicen ustedes con su xenofobia y con las asquerosidades que defendemos la soberanía de los países, que defendemos la soberanía de los países. Su partido, que es un partido xenófobo y antivenezolano, que se ha dedicado a llamarnos parásitos últimamente. Y eso es falso, que usted defiende la soberanía. Porque la soberanía de Venezuela estaba violentada hace 27 años. Y su preocupación por nuestra soberanía, además de ser falsa, llega 27 años tarde. Venezuela estaba ocupada ya por cubanos, que por cierto eran la Guardia Pretoriana de Maduro. Imagínate tu mayor cesión a la soberanía nacional, que los 32 guardias pretorianos de Maduro eran de un ejército extranjero. Además de eso, los intereses chinos y rusos que están en Venezuela saqueando nuestros recursos de hace muchísimo tiempo. Y yo quisiera decirle una cosa a usted. Ustedes no creen en la España diversa. Ustedes son xenófobos. ¿Sabe por qué? Porque la España diversa no es en lo que ustedes defienden. Ustedes defienden su agenda ideológica. Cuando los extranjeros salimos de su agenda ideológica, ustedes comienzan a llamarnos panchitos, parásitos y que nos larguemos de nuestro país. Y Podemos representa para España una oscuridad que los venezolanos conocemos muy bien. Y es nuestro deber moral denunciarlo y retratarlo. Representa Podemos, ¿verdad? Yo represento a Podemos. Podemos. Representa Podemos, ¿verdad? Yo represento a Podemos. Podemos, un partido que es xenófobo y antivenezolano. Nosotros hemos... lo dicen ustedes con su xenofobia y con las asquerosidades que defendemos la soberanía de los países, que defendemos la soberanía de los países. Su partido, que es un partido xenófobo y antivenezolano, que se ha dedicado a llamarnos parásitos últimamente. Y eso es falso, que usted defiende la soberanía. Porque la soberanía de Venezuela estaba violentada hace 27 años. Y su preocupación por nuestra soberanía, además de ser falsa, llega 27 años tarde. Venezuela estaba ocupada ya por cubanos, que por cierto eran la Guardia Pretoriana de Maduro. Imagínate tu mayor cesión a la soberanía nacional, que los 32 guardias pretorianos de Maduro eran de un ejército extranjero. Además de eso, los intereses chinos y rusos que están en Venezuela saqueando nuestros recursos de hace muchísimo tiempo. Y yo quisiera decirle una cosa a usted. Ustedes no creen en la España diversa. Ustedes son xenófobos. ¿Sabe por qué? Porque la España diversa no es en lo que ustedes defienden. Ustedes defienden su agenda ideológica. Cuando los extranjeros salimos de su agenda ideológica, ustedes comienzan a llamarnos panchitos, parásitos y que nos larguemos de nuestro país. Y Podemos representa para España una oscuridad que los venezolanos conocemos muy bien. Y es nuestro deber moral denunciarlo y retratarlo. Representa un partido que es
ese gobierno. La mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio gobierno de Pedro Sánchez hace 4 años. Si tú colocas a ese gobierno de hace 4 años en la bancada que ocupa el Partido Popular, ese sería la mayor oposición del gobierno actual. Yo entiendo que se pueda cambiar de opinión. ¿Cómo no se va a entender? Todos lo hacemos, la vida uno va progresando, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios. Y eso ha sido muy doloroso para muchos. La mayor oposición de Pedro Sánchez, de hace 4 años en la bancada que ocupa. Que vive del dinero público, así de claro. No tiene ningún sentido que alguien que no aporta ni un solo euro a la caja decida qué se hace con mi dinero. Si recibes una subvención, si vives de... Lo voy a decir, aunque me cierren la cuenta. Hay que prohibir votar a todo aquel que vive del dinero público, así de claro. No tiene ningún sentido que alguien que no aporta ni un solo euro a la caja decida qué se hace con mi dinero. Si recibes una subvención, si vives de una ayuda o si cobras una pensión por la que no has cotizado, no deberías poder votar. ¿Por qué? Porque tu voto está comprado. Estás votando por tu propia supervivencia usando el bolsillo del que sí trabaja. Es como si en una empresa el que no pone capital ni trabaja decidiera en qué se gasta el presupuesto. Es absurdo. Por estas cosas me fui a vivir a Chipre. Aquí se respeta al que genera, no se le castiga para alimentar estómagos agradecidos. Mientras permitáis que el que vive de vosotros elija quién os tiene que robar, España no tiene futuro. ¿Crees que el que recibe dinero público debería decidir sobre tus impuestos? Os leo en comentarios, que sé que esto va a doler. Lo voy a hacer de una ayuda o si... Hoy armamos el de reunión de papá. ¿Viste la película?
Temazo. No las tienen. Y unos hechos que ocurren. La izquierda española une fuerzas contra Julio Iglesias sin haber leído las denuncias, que no las tienen. Y unos hechos que ocurrieron hace más de 5 años, y con perdón, pero es la realidad, de gente que es extranjera. Y sin embargo, las denuncias que están en el buzón de Ferraz, de hechos que estuvieron ocurriendo hasta el día de hoy, de gente que conocéis muy bien, ¿qué? Hay absolutamente nada. Os digo una cosa, esta es la mayor cortina de humo que se han sacado de la manga. Acordaros de esto, cada vez que veáis Julio Iglesias, recordar, cortina de humo, compartir este vídeo porque es muy importante, que nos lo vamos a tener que tragar durante años. Cortina de humo. Julio Iglesias, si lo veis en la tele, cortina de humo. La izquierda española une fuerzas contra Julio Iglesias sin haber leído las denuncias, que no las tienen. Y unos hechos que ocurrieron hace más de 5 años, y con perdón, ocurrieron... Close the treasure box. El objetivo de esta medida audaz es recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y poner fin a la cultura de promesas falsas y declaraciones engañosas que durante años han quedado sin consecuencias reales. El mensaje es claro, la honestidad ya no es opcional en la política, ahora es una obligación legal. Aunque todavía está por verse el impacto a largo plazo de esta ley, ya ha generado una gran repercusión a nivel mundial y ha abierto el debate en otros países sobre la posibilidad de adoptar medidas similares.
Lo que ha hecho Gales podría marcar el inicio de una nueva era de transparencia y rendición de cuentas políticas. Almohadilla Tecnología SEIT. Me parece acojonante que gente que no ha sido capaz de detectar los casos de acoso que se producían en sus partidos políticos vengan aquí ahora a moralizar sobre un señor que recibe una acusación que todavía está en fase prejudicial porque la Fiscalía ha abierto preprocesalmente unas diligencias preliminarísimas de investigación, determine si hay indicios o no de delito. Es que hay que tener un cuajo para venir aquí a dar lecciones y a pedir que se retiren medallas, que de verdad que no sé cómo os atrevéis a sentaros en un plató de televisión. ¿Que hace falta hacer más esfuerzo para que aflore la violencia sexual y el acoso de las mujeres? Claro, si la teníais en vuestros partidos y os callasteis, si habéis liberado a 126 violadores y agresores sexuales gracias a vuestra mierda de ley del sí es sí hasta el 1 de noviembre de 2023. ¿Pero qué aflorar la violencia sexual? La que a vosotros os interesa, porque el resto calladitos. Me parece acojonante que gente que no ha sido capaz de detectar los casos de acoso que se producían en sus partidos políticos vengan aquí ahora a moralizar sobre un señor que recibe una acusación que todavía está en fase prejudicial porque la Fiscalía ha abierto preprocesalmente unas diligencias preliminarísimas de investigación, determine si hay indicios o no de delito. Es que hay que tener un cuajo para venir aquí a dar lecciones y a pedir que se retiren medallas, que de verdad que no sé cómo os atrevéis a sentaros en un plató de televisión. ¿Que hace falta hacer más esfuerzo para que aflore la violencia sexual y el acoso de las mujeres? Claro, si la teníais en vuestros partidos y os callasteis, si habéis liberado a 126 violadores y agresores sexuales gracias a vuestra mierda de ley del sí es sí hasta el 1 de noviembre de 2023. ¿Pero qué aflorar la violencia sexual? La que a vosotros os interesa, porque el resto calladitos. Me parece acojonante de detectar. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está Greta Thunberg? ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está Mark Ruffalo? Los políticos, activistas, la gente que tanto habla de derechos humanos, que se llena la boca de este término. Y que de repente las últimas 2 semanas, cuando el régimen iraní está matando por deporte manifestantes cada día, que están saliendo a las calles para reclamar el fin del régimen totalitario islamista que está llevando a su pueblo a la ruina, y esta gente está callada. Sois unos hipócritas, nunca os han importado los derechos humanos, os viene bien el discurso para ir contra Israel, para sentiros los buenos de la causa, pero cuando literalmente miles de mujeres se atreven a levantar la voz en Irán, jugándose la vida, y que está matando, como digo, el régimen a cientos de personas, que es que les han quitado el internet, no se sabe lo que está pasando dentro del país desde hace ya unos cuantos días, y la prensa no está ni siquiera hablando de esto, nadie habla de esto. El número de ejecuciones se dobló el año pasado en el país. Pero claro, imagino que el discurso este de pobrecitos los palestinos ahora nos viene bien para decir pobrecitos los iraníes, ¿verdad? Hipócritas. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está Greta Thunberg? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está Greta Thunberg? ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está Mark Ruffalo? Los políticos, activistas, la gente que tanto habla de derechos humanos, que se llena la boca de este término. Y que de repente las últimas 2 semanas, cuando el régimen iraní está matando por deporte manifestantes cada día, que están saliendo a las calles para reclamar el fin del régimen totalitario islamista que está llevando a su pueblo a la ruina, y esta gente está callada. Sois unos hipócritas, nunca os han importado los derechos humanos, os viene bien el discurso para ir contra Israel, para sentiros los buenos de la causa, pero cuando literalmente miles de mujeres se atreven a levantar la voz en Irán, jugándose la vida, y que está matando, como digo, el régimen a cientos de personas, que es que les han quitado el internet, no se sabe lo que está pasando dentro del país desde hace ya unos cuantos días, y la prensa no está ni siquiera hablando de esto, nadie habla de esto. El número de ejecuciones se dobló el año pasado en el país. Pero claro, imagino que el discurso este de pobrecitos los palestinos ahora nos viene bien para decir pobrecitos los iraníes, ¿verdad? Hipócritas. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está Pedro Sánchez? Peggy
18. Una joven desafía al régimen por las calles de Irán. Se pone a cantar muerte a Jamenei y la gente se une a ella desde las ventanas de sus casas. La información sigue esquivando a cuentagotas la censura y el bloqueo de Internet y comunicaciones impuestos por el gobierno iraní, pero los vídeos, los relatos de los testigos y los datos proporcionados por las organizaciones de derechos humanos sugieren que el régimen de los ayatolás está llevando a cabo una de las mayores campañas de represión contra su población en las últimas décadas. Estamos presenciando una revolución en tiempo real que nace desde dentro. El pueblo iraní está saliendo a las calles por millones, diciendo basta a la represión, a los asesinatos y a la tortura por parte de la República Islámica, que ha estado ocupando Irán durante los últimos 47 años. No solo les han arrebatado los derechos humanos básicos, sino que han llevado al país a la pobreza, la contaminación y el sufrimiento. Apoyémoslos y usemos nuestras voces, ya que el gobierno ha cortado el acceso a Internet allí para que no puedan compartir las atrocidades, y los medios no están cubriendo lo que está ocurriendo. Nosotros somos todo lo que. De la izquierda. Y ahora le toca a Julio Iglesias ser la cabeza de turco de la izquierda. Hace semanas lo fue Adolfo Suárez, siempre buscando una cortina de humo, y ahora le toca al cantante. Y fijaros el doble rasero a la hora de tratar los casos. Ione Belarra, de Podemos, que ha pedido que retiren las medallas a Julio Iglesias y ya le tienen condenado sin haber tenido juicio previo, que esa es otra, no hay presunción de inocencia para el hombre. Fijaros cómo trató el caso de Rejón. Dijo Ione que había que ser enormemente prudente ante las acusaciones teniendo en cuenta el historial político de enfrentamientos entre Sumar y Podemos. Cuando saltó el caso de Monedero, que es otro cerdo, justificó el silencio público por respeto a las víctimas. Y Ione Belarra explicó que no lo hicieron público en su momento porque las víctimas pidieron discreción y que el asunto se tratara internamente. Y cuando la Policía Nacional detuvo en Cuba a Martiño Ramos por violar a una niña de 13 años, que este tío era de En Marea, político ahí en Galicia, ¿sabéis lo que dijo Ione Belarra? Nada. Irene Montero, nada. Y ese es el doble rasero de la izquierda. Así que como hacen ellas, yo voy a decir, Julio, yo sí te creo. Por supuesto que eres un mujeriego, pero yo no me creo que tenga la necesidad de hacer eso que dicen estas víctimas ahora. Y por supuesto, ¿quién está detrás? Amnistía Internacional, una ONG del todo comunista. Así que a esperar a la justicia, pero por supuesto a apoyar a Julio Iglesias, que es icono y bandera y referencia de este país. Por lo menos hasta que la justicia diga lo contrario. Y ahora le toca a Julio Iglesias ser la cabeza de turco de la izquierda.
Are you coming to Rowling explota contra el silencio de los defensores de los derechos humanos. La escritora británica J.K. Rowling se pronunció sobre la situación en Irán con un mensaje centrado en la defensa de los derechos humanos y, en particular, en la situación de las mujeres iraníes. En una publicación en la red social X, la autora cuestionó el silencio internacional frente a la represión que enfrentan quienes protestan contra el régimen y subrayó la necesidad de una solidaridad clara y coherente con quienes arriesgan su vida por libertades fundamentales. Rowling insistió en que la lucha de las mujeres y ciudadanos iraníes no debe ser ignorada ni relativizada, y llamó a mantener la atención global sobre lo que ocurre en el país, destacando la importancia de defender los derechos humanos sin excepciones ni dobles estándares. El mensaje tuvo un amplio alcance en redes sociales, acumulando más de 315.000 me gusta y cerca de 10 millones de visualizaciones, lo que reflejó el impacto global de su llamado a no ignorar la lucha por los derechos humanos en Where is everyone? Where's Greta Thunberg, AOC, Tucker Carlson, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Amnesty International? Where's everyone at? Where are the professional college campus protesters who claim to speak for the oppressed? You don't find it weird that nobody has anything to say about the fact that the people of Iran are rising up against a government that has stolen their future, ruined their economy, and rules through fear? A government that has doubled its political executions in the past year. All the so-called champions of justice are nowhere to be found. You don't find that suspicious? For decades, the IRGC has poured Iran's wealth into militias across the Middle East, all chasing the obsessive fantasy of destroying Israel. Jew hatred is always the first sign of a society in decay. The regime has nothing left to offer its people. And now the silence says it all, because if your activism only shows up when Israel can be blamed, you're not actually fighting for justice. The Iranian people deserve protection, not silence. Where is everyone? Where is everyone? Where's Greta Thunberg, AOC, Tucker Carlson, Susan Sarandon, Mark Ruffalo? Espera, ¿que Julio Iglesias está siendo demandado por las asistentas de sus mansiones de lujo? Un hombre blanco, heterosexual, multimillonario y famoso, es decir, el heteropatriarcado, ¿está siendo denunciado por agresión sexual? ¿Y a quién le importa si esto es verdad o no? Esto es el relato. Esto hay que llevarlo a todas las portadas, esto hay que llevarlo y mostrarlo en todas las noticias. Se tiene que hablar de esto en prime time. Todo el mundo tiene que estar hablando de esto. Y no de las 12.000 muertes, en el mejor de los casos, en Irán. De todos aquellos que se levantaron contra el régimen autoritario, extremista, religioso, islamista, de los ayatolás. Más de 12.000 muertos en 48 horas. Las cifras son desorbitantes. Mujeres tirando el velo en las hogueras, en gesto de protesta. Hay la foto de una mujer circulando, quemando la foto de un líder ayatolá para encenderse el cigarrillo, que podría ser el icono, el símbolo de la libertad de la mujer. El símbolo del feminismo, si el feminismo no se hubiese convertido en lo que es a día de hoy. ¿Sabéis de lo que nos va a hablar el feminismo aquí en España? Han preparado un especial entero para hablar de la demanda de agresión sexual a Julio Iglesias.
no de lo que está pasando en Irán. Esto es lo que vosotras habéis votado. Y por cierto, Julio Iglesias tiene 80 años. Espera, que Julio Iglesias está siendo demandado por las... que Julio Iglesias está siendo demandado por las asistentas de sus mansiones de lujo. Un hombre blanco, asistentas de sus mansiones... ¿Sabes qué es ese pajarito regordete que parece estar bailando? Aunque no lo parezca, es una cotorra monje. Sí, la misma a la que muchos llaman cariñosamente Duolingo. Agitan las alas como si tuvieran un motorcito dentro, pero en realidad están pidiendo comida. Es su forma más clásica de decir, tengo hambre. A diferencia de otros loros, las cotorras monje tienen un plumaje especialmente esponjoso, lo que las hace parecer pequeños peluches con patas. Y precisamente por eso son tan irresistiblemente adorables. Originarias de Sudamérica, estas aves son increíblemente sociables y les encanta estar cerca de las personas. Son como una pequeña sombra que te sigue a todas partes, pero lo mejor es que reconocen a sus dueños. Tienen muy buena memoria y son capaces de generar un fuerte vínculo con quienes las cuidan. Y sí, además son listas como ellas solas. Pueden aprender comandos, hacer trucos y hasta imitar melodías complejas sin esfuerzo. En cuanto a hablar, están entre las mejores parlanchinas del mundo de los loros pequeños y medianos. ¿Sabes qué es ese pajarito regordete que parece estar bailando? Aunque no lo parezca, es una cotorra monje. Sí, la... ¿Sabes qué es ese pajarito regordete que parece estar bailando? Aunque no lo parezca, misma... Fascinante el caso de Julio Iglesias porque nos vuelve a permitir... Fascinante el caso de Julio Iglesias porque nos vuelve a permitir ver cómo la izquierda no solamente es que viva del cinismo y de la hipocresía, sino que tiene la cara de cemento armado. O sea, el gobierno más feminista de la historia, este del que contrata prostitutas en empresas públicas, este de las pulseras para antivioladores de AliExpress, este de la ley del solo sí es sí, bueno, este gobierno, el de Yolanda Díaz, que recibió un informe sobre el acosador sexual Errejón, pero que a pesar de ello le nombró portavoz a la semana siguiente, este gobierno de la portavoz y candidata en Aragón, que después de que tuviera que dimitir Paco Salazar por la denuncia en el canal interno de una serie de mujeres que decían que le acosaban en Moncloa y que se subía la bragueta delante de ellas, ¿os acordáis? Y que a pesar de ello se iba a comer con él 5 meses después de esta denuncia. Pues este gobierno está diciendo ahora que es que toda la carrera de Julio Iglesias y toda la valoración que tenía Julio Iglesias en la sociedad española debería irse al garete por la denuncia, por ahora anónima, de 2 personas que dicen que han sufrido abusos mientras estaban trabajando en su casa, a pesar de que por ahora, insisto, no hay ninguna prueba contra ellas. Pues ¿qué es lo que pasa? Que a este gobierno le da exactamente igual la protección de las mujeres, porque si le importara, pues estaría más preocupado de que haya violadores que tendrían que estar en prisión en la calle por culpa de una reforma suya. Si le preocupara, haría una política efectivamente activa contra la prostitución, no estarían gobernados por el yerno de un proxeneta. Y desde luego, si le preocuparan las mujeres, pues tendría tanta solidaridad con las personas que han sido acosadas por una persona como Paco Salazar que con las personas que han sido acosadas presuntamente por una persona como Julio Iglesias. Pero en fin, como esto no va del qué, sino del quién, pues estamos ante lo de siempre, que para la izquierda es momento de cacería, a ver si se olvida ya todo eso de los ABA, los hermanísimos, pentaimputadas y, en fin, que ya os sabéis la retahíla. Os voy a explicar por qué el Islam es el problema de todo lo que está pasando en Irán y cuál es la razón de que la izquierda se niegue completamente a apoyar esta causa. Para empezar, Irán no siempre fue un país musulmán. Durante siglos fue persa, con una civilización avanzada, cultura y religión propia. La islamización no fue una evolución cultural, fue una conquista del siglo VII, y esto es un hecho histórico, no es una opinión propia. La historia que actualmente está escribiendo Irán, en España nosotros ya la escribimos, porque nosotros también fuimos conquistados y sometidos durante casi 8 siglos,
pero nos revolvimos, exactamente igual que están haciendo ellos, porque las mujeres y hombres iraníes no están luchando contra un velo, están pidiendo a voces que se les devuelva la identidad y la libertad que les fue robada, exactamente igual que a nosotros. Actualmente en Irán no hay una democracia, hay una teocracia, y eso significa que la ley emana de una interpretación religiosa, y cuando una religión se convierte en ley, deja de ser fe y pasa a ser herramienta de control. Y ahora viene la parte más incómoda. ¿Por qué la izquierda no está apoyando esta causa? ¿Por qué no vemos manifestaciones por todas partes? Pues muy sencillo, porque aceptar lo que está pasando en Irán sería aceptar algo que rompe completamente su relato, porque aquí es el Islam el opresor y el reaccionario, y esa izquierda que dice defender a las mujeres y a las minorías es la misma izquierda que luego blanquea este tipo de régimen con personas que imponen leyes religiosas a la fuerza, como el grupo Hamas, porque es el mismo modelo ideológico pero que oprime a los iraníes. Y aceptar esto sería como decir, oye, pues teníais razón, esto no está bien, y eso no lo van a hacer. Y esto no es islamofobia. Islamofobia es rechazar a los musulmanes por el simple hecho de serlo, que no es lo que estoy haciendo. Lo que no voy a tolerar es que un señor con turbante use una fe como excusa para imponer poder, robar territorios que nunca le pertenecieron y someter a las mujeres a través de leyes religiosas interpretadas a su voluntad. Criticar una ideología de dominación no es odio. Odio es imponer una religión a la fuerza y llamar a eso moral. Os voy a explicar por qué el Islam es el problema de todo lo que está pasando en Irán y cuál es la razón de que la izquierda se... Os voy a explicar por qué el Islam es el problema de todo lo que está pasando en Irán y cuál es la razón de que la izquierda se niegue completamente a apoyar esta causa. Para empezar, Irán no siempre fue un país musulmán. Durante siglos fue persa, con una civilización avanzada, cultura y religión propia. La islamización no fue una evolución cultural, fue una conquista del siglo VII, y esto es un hecho histórico, no es una opinión propia. La historia que actualmente está escribiendo Irán, en España nosotros ya la escribimos, porque nosotros también fuimos conquistados y sometidos durante casi 8 siglos, pero nos niegue completamente. Prohíben el comunismo y tiene pena de cárcel. Esto acaba de suceder en Praga, que aprueba cárcel para quien promueva ideología comunista a partir del 2026. Específicamente, esta enmienda entraría en rigor el 1 de enero del 2026, que busca cerrar además un vacío legal y reconocer oficialmente los crímenes del régimen comunista. Esto es tremendo. Dice que además se aprobó esta ley que equipara la propaganda comunista con la nazi, que tiene toda la razón y castigará con hasta 5 años de prisión a quienes promuevan ideologías que busquen suprimir derechos o incitar al odio. Es que es exactamente lo lógico. Debería estar prohibido en todo el mundo, igual que el nazismo. O sea, es un régimen que lo único que genera es hambre y destrucción. Y pensar que hay países en los que siguen votando comunistas. Es más, hoy a las elecciones de Chile va una comunista como candidata, Janet Jara. Increíble, y otros países lo prohíben. Países más adelantados y que entendieron lo que esto genera. Prohíben el comunismo y tiene pena de cárcel. Prohíben el comunismo y tiene pena de cárcel. Esto acaba de suceder en Praga, que aprueba cárcel para quien promueva ideología comunista a partir del 2026. Específicamente, cárcel es... Chicos, ¿queréis un... No me miréis con asco, miradme con miedo, porque este trozo de tela no es una prenda religiosa, es la bandera de vuestra rendición, es el uniforme de la mujer que la izquierda está diseñando para el mañana. Mientras vosotros, los progresistas, os llenáis la boca con la palabra libertad, estáis importando la barbarie. Habéis traicionado a vuestras madres, a vuestras hermanas y a vuestras hijas. Habéis cambiado nuestra herencia cristiana y nuestros valores occidentales por un voto fácil y una falsa tolerancia que nos condena a la oscuridad. Lo veis en vuestras calles, en vuestros barrios y bajáis la mirada. En España, donde presumen de identidad, están dejando que nos borren. La izquierda prefiere vernos así, sumisas, invisibles y calladas, antes que admitir que su experimento multicultural ha fracasado. Nos han vendido al mejor postor por miedo a que nos llamen racistas. Disfrutad de vuestro feminismo de pancarta, porque mañana no tendréis ni voz ni voto para pedir socorro. El burka no viene solo, viene con silencio, con la sumisión y con el fin de España, tal y como lo conocemos. La izquierda nos quiere de rodillas y vosotros le estáis sujetando el manto. Abrid los ojos, por favor, os lo pido, o acostumbraros a vivir en las sombras. Vosotros elegís o nuestra civilización o este trapo. No me miréis con asco, miradme con miedo. No me miréis con asco, miradme con miedo, porque este trozo de tela no es una prenda religiosa, es la bandera de vuestra rendición, es el Aisea,
nuestra portavoz feminista del País Vasco en Mega, se pone un burka simbólicamente para lanzar un mensaje fuerte. Flecha negra hacia la derecha. ¿Qué pasa con la seguridad de las mujeres en España si las políticas migratorias actuales siguen sin cambiar? Cara pensativa. Lupa hacia la derecha. En los últimos meses hay debate público intenso sobre inmigración, seguridad y feminismo en España. Cada semana se registran casos de violencia machista que duelen y requieren respuestas urgentes. Corazón roto. Puño levantado. Extremadura ha guardado un minuto de silencio por el asesinato machista de una mujer de 78 años, uno de varios feminicidios recientes. También se discute la gestión de migraciones y la percepción de inseguridad, con una parte de la sociedad opinando que la inmigración masiva puede influir en la delincuencia. Cadena SER. El debate. Báscula. Este video no busca señalar a nadie por su religión o procedencia, sino abrir una conversación sobre cómo proteger mejor a todas las mujeres, garantizar la seguridad y revisar si las políticas actuales están funcionando o no en la P. Pasando en Irán, mujeres encarceladas por no llevar velo. Oye, curioso, ¿no? Que con lo que está pasando en Irán, mujeres encarceladas por no llevar velo, apaleadas por protestar, asesinadas por querer ser libres. Y de repente la izquierda feminista muda. Ni pancartas, ni hashtags, ni manifestaciones. Debe ser que cuando el opresor no es occidental, el feminismo se toma un descanso, ¿no? Porque controlar el cuerpo de una mujer, si lo hace un régimen islámico, entonces ya no es machismo, es contexto cultural. Y esto es muy sencillo, o defiendes la libertad de las mujeres siempre, o no eres feminista, eres selectiva. Y la libertad no entiende de ideologías. Oye, curioso, ¿no? Que con lo que está pasando en Irán... Otro bombazo para el régimen. Esta semana Suiza le puso candado a los activos de Maduro. El Consejo Federal ordenó el congelamiento inmediato de cualquier recurso vinculado a él y a 37 personas de su entorno. La medida es por 4 años y el objetivo es evitar que fondos ilícitos se muevan fuera de Suiza. Pero lo más importante es que si la justicia de ese país confirma que son recursos obtenidos ilegalmente, Suiza buscará que ese dinero regrese para beneficiar al pueblo venezolano. Y aquí es donde los números de verdad que es que asustan. Reportes de Euronews y Reuters señalan que Venezuela envió 127 toneladas de oro del Banco Central a refinerías suizas durante un periodo de 5 años. Esto es un botín valorado en alrededor de 5.000 millones de euros. Así que mientras el país se empobrecía y millones de personas tenían que irse, la cúpula se blindaba afuera. Por supuesto que esto no es sorpresa para los venezolanos, es la confirmación del saqueo de un país bajo la fachada llamada el socialismo del siglo XXI. Otro bombazo para el régimen. Esta semana Suiza le puso candado a los activos de Maduro. El Consejo Federal ordenó el congelamiento inmediato de cualquier recurso vinculado a él y a 37 personas. Otro bombazo para el régimen. Esta semana Suiza de su entorno. Salió a la luz. Un D. Así. N. Así es. El movimiento Free Palestine, Liberen a Palestina, es pro dictadura. Se cayeron las caretas, la verdad salió a la luz. El gobierno te paga una forma. No perdona. Que yo no estoy hablando de ti ni de la El audio feminista, se está reproduciendo. De los políticos Y de del momento partido Ya no me del gusta gobierno. que dice que la 680. gente, las mujeres feministas Comentar y la gente de 37. izquierdas, yo creo que alguno de Que esos no, grupos mira, Compartir. lo voy a pertenezco, ¿no? decir las más mujeres claro. feministas, Guardar. por Lo voy a menos. decir. Divergente Que yo digital no estoy hablando oficial. de ti ni de Naranjo retrata a Santaolalla. A la izquierda no le
No estoy hablando de ti. Al gobierno le importa y a los partidos de izquierda de este país un carajo los derechos humanos y las mujeres. Eso es. Solamente los invocan cuando les viene bien para su discurso político. Eso es. Si de verdad te preocupan los derechos humanos y las mujeres, Irán, con Venezuela o con tus propias trabajadoras, eres el primero en saltar. Y ya está bien de que vayan dando lecciones de moral a todo el mundo cuando luego tienen ocasión de practicarlas y siempre miran para otro lado. Ya está bien, Naranjo, porque por esa misma traducción que tú acabas de decir, yo te digo que a la derecha y a la extrema derecha se la pela lo que le pasa a las mujeres. Y los derechos humanos se la pela, excepto cuando... No, te la pela a ti, que estás totalmente perdida y por eso haces el ridículo de forma sistemática y te pintan la cara en cada programa al que vas, Santa Olaya. Vale, los que ocultaban casos de acoso son los del PSOE. Los extrema izquierda como Pablito Iglesias también tenían amigos como Monedero o Errejón y también otros sujetos como Yolanda Díaz tenía al coleguita Martiño Ramos, ¿sabes? El que se fue a Cuba. Y tú dices que a la extrema derecha no le importan las mujeres. La verdad que ni siquiera tienes la capacidad para argumentar. Imagino que si tuvieras que estar leyéndote un guión, pues más fácil, pero improvisa un poquito, que es algo que también le pido yo a los creadores de contenido, tanto de izquierdas como de derechas o de cualquier signo. Hay que dejar de leer el guión del móvil. No, perdona. Que yo no estoy hablando de ti ni de la... No, perdona. Que yo no estoy hablando de ti ni de las feministas, estoy hablando del gobierno. Hablo de los políticos y de del momento Partido no Popular eres gobierno. que dice que la gente, las mujeres feministas y la gente de izquierdas, yo creo que alguno de esos no, mira, grupos pertenezco, ¿no? A las mujeres feministas por lo voy a decir menos. más claro. Al gobierno le importa y a los partidos de izquierda de este país un carajo los derechos humanos y las mujeres. Eso es. Solamente los invocan cuando les viene bien para su discurso político. Eso es. Gusanos fascistas. ¿Vieron este artículo? La izquierda mundial y la española en particular volvió a mostrar quiénes son realmente. Defienden a Maduro y a Hamas. No han dicho nada ante la brutal represión que hay ahorita mismo en Irán. Y luego se autoproclaman defensores de los derechos humanos y del derecho internacional. Los vimos hasta hace unos días marchar por una Palestina libre, mientras ignoraron a las víctimas judías y ni hablar de sus mismos ciudadanos palestinos que han sido víctimas de torturas, de abusos, de masacres por parte de Hamas. Y cuando por fin algunos de los secuestrados lograron salir y contar esas atrocidades que vivieron, tampoco los escucharon, porque ver esa realidad no encaja con su ideología. Ahora millones de iraníes salen a las calles jugándose la vida, literalmente, contra una dictadura brutal. ¿Y qué hace esa misma izquierda? Guardan silencio. Prefieren llorar por la detención de Maduro y por el petróleo venezolano, mientras ignoran por completo a quienes han sufrido 26 años de opresión, exilio, hambre y represión. Ahora salen a marchar bajo el lema Hands Off Venezuela, en protestas organizadas y financiadas por el People's Forum, esa misma organización detrás de muchas de las protestas pro-palestinas que vimos en Estados Unidos hace 2 años y durante los 2 años. Pareciera que tienen incapacidad para tener empatía por una causa que no encaja con su ideología. Cuando uno vive en carne propia la dictadura, la represión y la falta de libertad, hay cosas que simplemente no se pueden ignorar. Venezuela ha sido destruida por una dictadura brutal. Millones nos hemos tenido que ir al exilio. Y desde Europa, personas que jamás vivieron bajo ese régimen se permiten llamar gusanos fascistas a los venezolanos, que celebran la caída de su principal represor. Siempre desde la comodidad, siempre desde consignas morales que nunca pagan el precio de la realidad. Entiéndanlo, la izquierda no está del lado de los pueblos, está del lado de los regímenes que sirven para su narrativa. No puedes decir que luchas por la justicia si eliges a qué víctimas vas a escuchar y defender. No puedes hablar de humanidad si te niegas a mirar a los ojos de ese que sufre porque no votó igual que tú. Haz que la hipocresía de la izquierda quede expuesta y comparte este video. Gusanos fascistas. ¿Vieron este artículo? La izquierda mundial y la española en particular
flipar. Los regímenes más antiguos del mundo a punto de caer. Torretas de policía, la historia no perdona y el tiempo no se detiene. En pleno 2026, estos tres regímenes enfrentan el peso de décadas de control absoluto, mientras sus pueblos claman por un cambio que parece cada vez más inevitable. Tachuela Redonda, Cuba, 67 años desde el 1 de enero de 1959. La isla ha vivido bajo un sistema que hoy enfrenta su crisis estructural más severa. 7 décadas de promesas rotas y un agotamiento social que ha llegado al límite. Tachuela Redonda, Irán, 46 años, casi medio siglo de teocracia. La resistencia liderada por las nuevas generaciones no da tregua, desafiando a un sistema que se aferra al poder desde la revolución de 1979. Tachuela Redonda, Venezuela, 26 años, más de un cuarto de siglo de revolución. Lo que inició en 1999 hectáreas derivado en la crisis humanitaria y el éxodo migratorio más grande en la historia reciente del continente. ¿Crees que 2026 será finalmente el año del quiebre para alguno de estos regímenes? 2 horas. 2 horas ha tardado La Sexta y Radio Televisión Española en sacar los cuchillos contra Julio Iglesias, porque 2 mujeres le han denunciado por agresión sexual. ¿Sentencia firme? Nah. ¿Juicio? Tampoco. Eso les da igual. Y la presunción de inocencia, ese derecho que aparece en la Constitución que exige tratarte como inocente hasta que se demuestre lo contrario, olvídate. Aquí se señala y se cancela primero y que luego haya condena o no es lo de menos. Y mientras tanto, las miles de mujeres iraníes encarceladas y torturadas por no ponerse un velo, esas no importan. Y es que claro, ellas no hacen ruido en platós, no dan votos ni sirven para colocar titulares, porque las víctimas les importan, sí, pero solo si con ellas pueden hacer política. 2 horas. 2 horas ha tardado La Sexta y Radio Televisión Española en sacarlo. 2 horas. 2 horas ha tardado La Sexta y Radio Televisión Española en sacar los cuchillos contra Julio Iglesias, porque 2 mujeres le han denunciado por agresión sexual. ¿Sentencia firme? Nah. ¿Juicio? Tampoco. Eso les da igual. Los cuchillos contra Julio Iglesias, porque 2 mujeres le han denunciado por agresión. El socialismo es un sistema tan eficiente que Venezuela, el país del petróleo, se quede sin petróleo. Que hasta hace poco, Argentina, el país de la carne, se quede sin carne. Y que Cuba, quien fue uno de los principales exportadores de azúcar, se quedara sin azúcar. ¡Qué maravilloso sistema! Mándaselo a tu amigo el rojo. El socialismo es un sistema tan eficiente. El socialismo es un sistema tan eficiente que Venezuela, el Evidentemente que si España forma parte de la Unión Europea y la Unión Europea hace cosas que perjudican a España, me voy a quejar porque me perjudican a mí, sobre todo cuando se trata del sector primario, que es a lo que nos dedicamos la gente de campo, claro, y las economías familiares que estamos en peligro de extinción. Pero no tiene nada que ver eso con que yo precisamente defienda, que es lo que hago, la salida de España de la Unión Europea. Es decir, para mí lo que tiene sentido es que España forme parte de Mercosur y no de la Unión Europea. Aunque no se puede comparar Mercosur y la Unión Europea porque son, digamos, organizaciones o entidades, por decirlo de alguna manera, diferentes. Claro. Mercosur es una comunidad de comercio, una comunidad económica, una unión de países en el ámbito económico-comercial. La Unión Europea es una unión supranacional, es decir, tiene un parlamento que emite leyes que son obligatorias para los Estados miembros. Es decir, en la Unión Europea los países ceden su soberanía a esa entidad. En el Mercosur no. En el Mercosur los países conservan su soberanía. Únicamente son tratados de comercio, tratados económicos, etcétera. ¿Para qué? Pues para que funcionen mejor las economías de los países miembros, que esa se supone que era el origen de la Unión Europea y el motivo de la Unión Europea, ¿no? Y los objetivos de la Unión Europea, que ha sido todo una trampa, ha sido todo un engaño, ha sido todo una mentira. Y hoy en día no me puedo creer que siga habiendo gente que defienda a la Unión Europea, de verdad. Daros un paseo por Aragón, daros un paseo por Extremadura, daros un paseo por Castilla y León y por los pueblos y a ver qué os parece la Unión Europea.
esa España vaciada ha sido por culpa en gran parte de la Unión Europea, por culpa de las políticas comunitarias que han arruinado al campo, a los pueblos de España, y en otros países no sé si pasará igual, me imagino que sí, porque si no, no habría tantas protestas como por ejemplo en Francia, que ha habido unas protestas y sigue habiendo brutales. Pero ¿de qué sirve ya protestar? Es que no sirve, mientras sigamos votando a partidos que son europeístas, globalistas, nada va a cambiar aquí, al contrario, vamos a ir a peor. Lo que pasa aquí es que la Unión Europea no está para servir a los intereses de los Estados miembros, sino a los intereses de los globalistas que mandan en la Comisión Europea, como Ursula von der Leyen, ¿vale? Esos son los que promueven la ruina del campo español, del campo francés y del resto, igual que promueven los pasaportes aquellos de cacunación ilegales, ¿se acuerdan? Para discriminar todo aquello que fue una prueba a ver cuánto podían apretar. Esta joven ganadera española se llama Nazaret Martín C. En YouTube tiene su canal también contando cómo es su día a día. Evidentemente que si España forma parte de la Unión Europea, y la Unión Europea hace cosas que perjudican a España, me voy a quejar. Saben que con todo esto termino de confirmar de que a un zurdo ni agua. Con un zurdo no me tomo un refresco ni en la esquina. Porque los muy desgraciados no respetaron ni un solo día. No se aguantaron ni un solo día para respetar el alivio que sentimos todos los venezolanos de que hayan sacado a ese dictador de mierda de Venezuela. Que no sales a reclamar de que estén bajando los colectivos encapuchados y armados para irse contra el pueblo. Eso no te importa. Toda la migración venezolana no te importa un severendo bledo, porque eres el más xenofóbico de todos, porque eras el primero que te burlabas de que no teníamos comida y papel higiénico, porque eras el primero que te burlabas de que teníamos que salir de nuestro país y cada ratico decías, ¿por qué no se van y cuándo se van? Hipócrita. ¿Sabes por qué? Zurdo bastardo. Porque a ti solo te importa pelear con quien está mejor que tú. A ti no te importa el derecho a absolutamente nada. ¿Qué decías? Que iban a llegar y iban a explotar las casas con mujeres, niños y ancianos. No explotaron ninguna casa. Estás peleando un petróleo que ni siquiera es tuyo, ni siquiera es de nosotros, ni siquiera nosotros nos podíamos beneficiar de esa mierda. Eso no es problema tuyo. Zurdo mexicano, ve y échale una mano a las madres buscadoras de todas las víctimas enterradas por el narcotráfico en México. Zurdo colombiano, está pendiente de toda la destrucción que deja el ELN, todos los ataques terroristas, que ahí sí mueren niños, está pendiente de esa mierda y exige los derechos de la gente de tu país. Zurdo de mierda español, está pendiente de vivir y meterte en tus propios asuntos. Y si te gusta tanto el comunismo, vete para Cuba. Lo que pasa en Venezuela es problema de los venezolanos. Solamente a nosotros nos importa y hemos vivido toda esta miseria bajo el régimen de ese maldito dictador. Entonces, zurdo del mundo entero, hipócrita de mierda, cállate la boca y está pendiente de lo que pasa en tu país. Y un besito para todos mis opositores amados. Manden a mamarse un huevo a quien se lo merezca. No nos dejemos más de nadie. Somos fuertes y todo lo vamos a lograr. Saben que con todo esto termino de confirmar de que a un zurdo ni agua. Con un zurdo no... Saben que con todo esto termino de confirmar de que a un zurdo ni agua. Con un zurdo no me tomo un refresco ni en la esquina. Porque los muy desgraciados no respetaron ni un solo día. No se aguantaron ni un solo día para respetar el alivio que sentimos todos los venezolanos de que hayan sacado a ese dictador de mierda de Venezuela. Que no sales a reclamar de que estén bajando los colectivos encapuchados y armados para irse contra el pueblo. Eso no me toma. Pero para retrasados mentales, los que no se creen que vamos a vivir una dictadura. Vamos a ver.
¡Atontaos! Si en todas partes donde ha habido socialismo ha acabado surgiendo un dictador y un pueblo pobre. China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua, Vietnam. Así que, si ahora en mi país están haciendo exactamente lo mismo, paso a paso lo mismo. Me quitan derechos, me expropian, me empobrecen, controlan a los medios, politizan la justicia, imponen sus ideas, enfrentan al pueblo. ¿Somos gilipollas? ¿Cómo puedes negar algo evidente si estamos siguiendo exactamente los mismos pasos sin dejarnos ni uno? Eso sí que lo han demostrado, que son dictadores de libro, que se especializan en recaudar subnormales con sus proclamas baratas, con sus embustes, sus manipulaciones a gran escala. Muy fáciles de identificar, pero ya sabéis, son zurdos. Este tío está loco, echa al país a la mierda porque le da un arrebato. Que Zapatero es el mamporrero de Maduro, por el amor de Dios. Zapatero, eres el principio de mis problemas. Tuviste que llegar tú justo en el comienzo de mi vida laboral. Lo único que sabéis hacer los socialistas es hundirnos la vida. Ya le haré un vídeo a este engendro, ya. ¡Despertad! Que es que no sé cómo deciros las cosas para que entréis a formar parte de los exentos en patologías mentales. Es que da igual cómo se os planteen los argumentos. No tenéis capacidad mental para hilar conceptos básicos. Zurdos, estáis tan hasta arriba de manipulación que no tenéis capacidad suficiente para ubicaros en la realidad. Pero para retrasados mentales, los que no se creen que vamos a vivir una dictadura. Vamos a ver, atontaos. Si en todas partes donde ha habido socialismo ha acabado surgiendo un dictador y un pueblo... Pero para retrasados mentales, los que no se creen que vamos a vivir una dictadura. Vamos a ver, atontaos. Si en todas partes donde ha habido socialismo ha acabado surgiendo un dictador y un pueblo pobre. China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua, Vietnam. Así que, si ahora en mi país están haciendo exactamente lo mismo, paso a paso lo mismo. ¿Vos sabés por qué el muro de Berlín es el símbolo más grande del fracaso socialista? Durante casi 30 años, ese muro no separó solamente una ciudad, sino a dos visiones de mundo. De un lado, libertad, propiedad privada, progreso. Del otro, control estatal, pobreza, censura y miedo. El muro no se levantó para que la gente entrara. Se levantó para que no pudiesen escapar. Millones de personas arriesgaron su vida por huir del paraíso socialista. Porque en la Alemania del Este no había derechos, había filas hasta para comprar pan, había espías que te vigilaban lo que decías y el Estado te decía hasta lo que tenías que pensar. Mientras tanto, en el lado occidental pasaba todo lo contrario, abundancia, innovación y libertad individual. El muro finalmente cayó, pero la idea que lo levantó todavía quiere volver. El socialismo no fracasó porque se aplicó mal, fracasó porque parte de una idea errada, decir que el Estado sabe mejor que vos cómo vivir tu propia vida. Recordá, cuando el socialismo te promete igualdad, lo que te da es miseria compartida. Pero cuando la libertad triunfa, los muros se caen. ¿Vos sabés por qué el muro de Berlín es el símbolo más grande del fracaso socialista? Durante casi 30 años, ese muro no separó solamente una ciudad. El símbolo más... En estos momentos Irán se encuentra ante una encrucijada. Va a ser su sociedad quien decida en este momento si puede seguir tolerando la ultraderecha instalada desde hace décadas de forma radical, encarcelando a ese país. ¿Ultraderecha de Irán? Esto es lo que dice RTV de España. Que ahora el régimen de los ayatolás en Irán es de ultraderecha. No, esta gente está realmente enferma. O sea, el modelo económico de Irán es intervencionista, hiperestatista, con un Estado que lo hicieron cada vez más grande. Son anticapitalistas, antilibre mercado. O sea, nada que ver con una economía de la derecha liberal. Pero en España, no sé, explíquenme a los amigos españoles qué es lo que pasa, pero la ultraizquierda es tan grande que todo lo que no les gusta es de derecha, todo lo que no les gusta es facho. Es increíble esto. Los fascistas son ellos. Esta mujer está en contra de la gente de Irán. En estos momentos Irán se encuentra ante una encrucijada. Va a ser su sociedad quien decida en este momento si puede seguir tolerando la ultraderecha instalada desde hace décadas de forma radical, encarcelando a ese país. ¿Ultraderecha de Irán? Esto es lo que dice RTV de España. Que ahora el régimen de los... En estos momentos Irán se encuentra ante una encrucijada. Va a ser su sociedad quien decida en este momento si puede seguir tolerando la ultraderecha instalada desde hace décadas de forma radical, encarcelando a ese país. ¿Ultraderecha de Irán? Esto es lo que dice RTV de España. Hoy es el día de la lucha contra la depresión. ¿A ti te parece coherente lo que ha hecho la izquierda con Julio Iglesias y lo que ha hecho en los casos de acoso?
¿Qué ha hecho la izquierda con Julio Iglesias? Es que aquí... Pregunto, salir en tromba en menos de 24 horas se ha pedido sin leer, para Julio Iglesias. sin leer las denuncias. Cuando teníais las denuncias en el buzón de denuncias de acoso del Partido Socialista, no salisteis en tromba. ¿A ti te parece coherente lo que ha hecho la izquierda con Julio Iglesias y lo que ha hecho en los casos de acoso? ¿A ti te parece coherente lo que ha hecho la izquierda con Julio Iglesias y lo que ha hecho en los casos de acoso? ¿Qué ha hecho la izquierda con Julio Iglesias? Es que aquí... Pregunto, salir en tromba en menos de 24 horas se ha pedido sin leer, para Julio Iglesias. sin leer las denuncias. Cuando teníais las denuncias en el buzón de denuncias de acoso del Partido Socialista, no salisteis en tromba. ¿A ti te parece coherente lo que ha hecho la izquierda con Julio Iglesias? Entonces, si después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos del cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez, tengo derecho a celebrar, tengo derecho a alegrarme, porque ellos me contaminaron el alma y me contaminaron el corazón, y si yo siento una justicia amarga, porque por lo menos a ese dictador y asesino se lo lleven de mi país, permítanme celebrar. Permítame ser feliz, que a nosotros nos han quitado demasiado. Hasta eso nos van a decir que no podemos hacer. Nos van a seguir mandando a la calle, al venezolano, a que lo sigan matando. Nosotros ya salimos a la calle en el 2014 cuando ni siquiera lo podían ver por televisión porque estábamos censurados. Porque la censura mediática era tan brutal y tan bestial que ni siquiera lo podían, ni siquiera te puedo decir, lo veías por TV, no lo podías ver por TV. Porque estábamos encerrados. Porque el año pasado fuimos a elecciones y tuvimos la prueba más grande de que el pueblo venezolano está harto de esto. Y nos lo robaron y llamamos a la OEA y pedimos que se revisaran uno por uno los votos de Maduro. 16 países se abstuvieron en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Se abstuvieron. Y gracias a eso nosotros perdimos la última vía legal y democrática para salir de este gobierno. Entonces perdónenme si por un segundo me alegro y no pienso en la soberanía de la región. Perdónenme si la región en ese momento tampoco pensó en la soberanía de mi país. Y no pensó en la señora. Ayer yo estaba en la sala de la casa de mis mejores amigos y a mi mejor amigo se le murió su primo el 30 de diciembre. Y hace 2 años se le murió su papá. Y él estaba llorando el día antes de su cumpleaños, que es hoy, porque él no puede acompañar a su mamá, que está en Venezuela, para enterrar a su primo y para enterrar a su papá. Entonces, si después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos del cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez, tengo derecho a celebrar, tengo derecho a alegrarme, porque ellos me contaminaron el alma y me contaminaron el corazón, y si yo siento una justicia amarga. Entonces, si después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos del cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez, tengo derecho a celebrar. Y mientras los escándalos estallan uno detrás de otro como petardos de feria, Pedrito el engominado sigue haciendo lo único que le sale bien: lloriquear en cámara, posar de mártir profesional y culpar a la oposición de los delitos que comete su propia gente. Este personaje ha manipulado y destrozado las instituciones del Estado como si fueran su juguete personal. Ha convertido la Fiscalía en una máquina de guerra política, la televisión pública en una fábrica de lavado de imagen y los cargos de poder en una red clientelar de lealtades baratas, donde lo único que importa es cubrirle las espaldas. Hasta su fiscal general está siendo investigado por usar información secreta contra Ayuso, contra la presidenta de Madrid. Es decir, el fiscal que debería defender la ley violándola. Y el presidente al que debería caérsele la cara de vergüenza, si es que la tuviera, escondido tras bambalinas ensayando la próxima puesta en escena. Un traficante de influencias vestido de estadista que ha hecho del poder una empresa familiar, de la mentira un proyecto de Estado y de la política un show cutre de supervivencia personal. Y esto no es una mancha, es una cloaca sistemática que ha secuestrado el poder del Estado. Y la pregunta ya no es si lo sabía, la pregunta es ¿cuánto controló, cuánto avaló, cuánto encubrió?
porque solo un psicópata de moqueta roja, como les digo, puede salir a pedir perdón por haber confiado demasiado. España no puede seguir gobernada por un hombre cuya relación con la verdad está clínicamente muerta. Un ególatra compulsivo que miente sin pestañear, gobierna sin escrúpulos y usa las instituciones como si fueran suyas. Y lo más grave, que lo hace con la sonrisa fría de quien ya no distingue la ambición del delito. Si España quiere salvar lo que queda de su democracia, tiene que dar por terminado este experimento populista que ha convertido a la Moncloa en un escenario de teatro barato, en instituciones en marionetas de un narcisista terminal. Esa es la realidad. Y mientras los escándalos estallan uno detrás de otro, como petardos de feria, Pedrito el engominado sigue haciendo lo único que le sale bien: lloriquear en cámara, posar de mártir profesional y culpar a la oposición de los delitos que... Y mientras los escándalos estallan uno detrás de otro, como petardos de feria, Pedrito el engominado sigue haciendo lo único que le sale bien: lloriquear en cámara, posar de mártir profesional y culpar a la oposición de los delitos que comete su propia gente. Este personaje ha manipulado y destrozado las instituciones del Estado como si fueran su juguete personal. Ha convertido la Fiscalía en una máquina de guerra política, la televisión pública en una fábrica de lavado de imagen y los cargos de poder en una red clientelar de lealtades baratas, donde lo único que importa es cubrirle las espaldas. Hasta su fiscal general está siendo investigado por usar información secreta contra Ayuso, contra la presidenta de Madrid. Es decir, el fiscal que debería defender la ley violándola. Y el presidente al que debería caérsele la cara de vergüenza, si es que la tuviera, escondido tras bambalinas ensayando la próxima puesta en escena. Un traficante de influencias vestido de estadista que ha hecho del poder una empresa familiar, de la mentira un proyecto de Estado y de la política un show cutre de supervivencia personal. Y esto no es una mancha, es una cloaca sistemática que ha secuestrado el poder del Estado. Y la pregunta ya no es si lo sabía. La pregunta es ¿cuánto controló? ¿Cuánto avaló? ¿Cuánto encubrió? Porque solo un psicópata de moqueta roja, como les digo, puede salir a pedir perdón por haber confiado demasiado. España no puede seguir gobernada por un hombre cuya relación con la verdad está clínicamente muerta. Un ególatra compulsivo que miente sin pestañear, gobierna sin escrúpulos y usa las instituciones como si fueran suyas. Y lo más grave, que lo hace con la sonrisa fría de quien ya no distingue la ambición del delito. Si España quiere salvar lo que queda de su democracia, tiene que dar por terminado este experimento populista que ha convertido a la Moncloa en un escenario de teatro barato, en instituciones en marionetas de un narcisista terminal. Esa es la realidad.